Dentro de los sistemas de control de aguas subterráneas, hay unos subdrenes especiales, además de los subdrenes de zanja y los subdrenes de penetración. Están los pozos de bombeo, están los drenes de pantalla. Hay varios tipos de drenaje o de elementos dentro del sistema de control de agua subterránea que complementan los elementos básicos que son los drenes de zanja o filtros y los drenes horizontales o drenes de penetración. Entre los drenes especiales están los drenes planares. Son unos elementos planos de geosintético que tienen encima un geotextil e internamente un sistema de geomalla rígida permeable. O sea, son unas láminas planas que conducen el agua subterránea internamente. Esos drenes planares se utilizan para drenar terraplenes, para drenar muros de contención, muy útiles porque complementan todo el sistema de subdrenaje de los drenes horizontales y los drenes de zanja. Como se colocan, en este caso, por ejemplo, un muro de tierra reforzada con geosintéticos, tiene en la parte posterior unos elementos de drenes planares, también horizontalmente. Esos drenes planares captan el agua, la filtran, la conducen y la llevan a un sistema de colección. En la mayoría de los casos, nosotros preferimos, como profesionales de la ingeniería, utilizar subdrenes con material granular, con material de grava, material de arena gruesa. Y nosotros también tenemos la posibilidad de utilizar drenes planares en el caso de que no sea posible o que sea mucho más económico o más conveniente desde el punto de vista ingenieril el utilizar drenes planares, pero siempre tratemos de preferir drenes con material de zanja, material granular en zanja. En cuanto a los drenes de zanja, hay un tipo de subdren que son zanjas de alta pendiente, unos ductos de material drenante, de material generalmente grueso, que se colocan a lo largo de la pendiente, espaciados una determinada distancia, con un subdren, una tubería colectora en la parte baja. Entonces tenemos 1, 2, 3 zanjas rellenas de material y longitudinalmente un dren de zanja con tubería. Esas zanjas pueden tener o no geotextil, o sea, pueden estar envueltas o no en geosintético, o pueden, en vez de construirse varias zanjas semiparalelas, construir un gran elemento, un gran bloque de material drenante para bajar los niveles freáticos y al mismo tiempo actuar como una estructura de retención o una estructura de contención. En la parte inferior de esa estructura va a haber un dren de zanja con una tubería. Acá vemos uno de esos elementos que ayuda a evitar deslizamientos
a mejorar la estabilidad del talud, cumple doble propósito, drenaje y contención. Y están las trincheras estabilizadoras. Las trincheras estabilizadoras son unas super zanjas, unas super cuñas de drenaje de gran magnitud, de muchos metros de ancho y muchos metros de largo, que se excavan, se rellenan de material. La idea es que al excavarse queden por debajo de la superficie de falla potencial, en tal forma que se aumenta el factor de seguridad, reforzando la superficie de falla. Tenemos ahí un deslizamiento, tenemos la superficie de falla y tenemos la gran trinchera de drenaje, una gran zanja de varios metros de profundidad, varios metros de ancho, rellena de material granular, permeable, y en la parte inferior unas tuberías, unos ductos de recolección del agua subterránea. Estas llaves de cortante son muy utilizadas en zonas de ladera para sostener sectores de vía a lo largo, por ejemplo, de la orilla del mar o en una pendiente, transversalmente a la pendiente, como estructuras que drenan y contienen a la vez. Son grandes estructuras de material drenante que se encuentran por debajo de la superficie posible de falla y que aumentan el factor de seguridad, refuerzan la superficie de falla. O sea, se hace una gran excavación, se rellena de material esa excavación, en el fondo se colocan unas tuberías de recolección del agua subterránea y esos grandes elementos son unos diques de material granular drenante. Están los colchones de drenaje. Colchones de drenaje para el soporte de terraplenes, por ejemplo. Entonces, usted hace el colchón de drenaje con una serie de ductos o mangueras colectoras del agua subterránea cada determinada distancia, a 5 metros, a 10 metros de distancia del uno del otro. Se coloca el material drenante, un colchón de material drenante, y encima se pueden colocar los terraplenes. O sea, son colchones de drenaje generalmente utilizados para soportar terraplenes. Grandes colchones de drenaje. Ese drenaje de cimentación de terraplenes, que es a la vez cimentación del terraplén, a la vez sistema de colector de agua subterránea, o sea, sistema de drenaje, puede ser no solamente una superficie, sino ser un sistema escalonado con varios niveles de colchón de drenaje. El subdrenaje de terraplenes. Otro elemento de drenaje importante, muy útil, son las pantallas de drenaje. Cuando hay un afloramiento de agua en el talud, se puede generar cárcavas de erosión. Entonces, estas pantallas de drenaje tienen un doble objetivo: servir como elemento de contención del pie del talud y al mismo tiempo controlar la erosión en los sitios de afloramiento de agua. Vemos acá este sistema utilizado en la ciudad de Bucaramanga, que es un gran elemento de drenaje de material granular envuelto en geosintético, sostenido a su vez por una estructura de gaviones. O sea, un gran sistema de drenaje de bloques grandes de roca envueltos en geotextil y elementos de contención en gaviones. Este es un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo de una pantalla de drenaje. Sus drenes de pantalla. Aflora agua en el talud, usted coloca geosintético
coloca un relleno de material dentro del geosintético y luego un elemento de gaviones de parche para sostener el dren. Otro ejemplo, su dren de pantalla. Estaba flotando agua subterránea, se estaba generando erosión. Colocamos geosintético, colocamos material drenante grueso, bloques de roca, lo cerramos con geosintético y encima, para sostener esa pantalla de parche, le colocamos un elemento de contención en gaviones. Vemos otro ejemplo similar, el sistema de drenaje en la parte posterior y la estructura de gaviones, la cual soporta la pantalla de drenaje. Pueden tener 5 o 6 metros de altura. Detrás de este elemento de gaviones hay una gran bolsa de bloques de roca envuelto en geosintético, porque en este sitio estaba aflorando agua subterránea y se estaba formando una cárcava, un negativo en el talud. Esos negativos se rellenan con material y se les coloca una estructura de gaviones como soporte. Otro sistema de drenaje son las galerías, túneles para drenaje, muy eficientes, relativamente costosos, complejos de construir, especialmente si los suelos o las rocas no son muy competentes. Se construye un túnel para abatir los niveles freáticos en el talud. Dentro del túnel, a su vez, se perforan drenes de penetración verticales o formando un abanico en la parte superior del túnel o lateralmente al mismo túnel para mejorar la eficiencia del túnel de drenaje. Galerías o túneles para el drenaje de aguas subterráneas. A veces se requiere soporte, colocarles un soporte metálico o un soporte en concreto, dejando los pases o dejando las perforaciones para los drenes horizontales. Y pueden hacerse esos abanicos hacia arriba o lateralmente, abanicos de drenes horizontales o drenes de perforados dentro del túnel, como en este caso en la vía México-Acapulco. En México, ustedes pueden ver acá la galería de drenaje, muy poca agua, se alcanzan a ver algunos de los drenes perforados de tubería en forma de abanico, pero miren que este talud tenía problemas de drenaje, tenía problemas de estabilidad, la galería secó completamente el talud, tan lo secó que ni siquiera está saliendo agua por el túnel de drenaje. Es poca la humedad, son algunos hilitos de agua dentro del túnel de drenaje. Los túneles de drenaje son muy eficientes. Son obras de ingeniería relativamente costosas y relativamente complejas de construir, pero son muy eficientes. Para grandes deslizamientos, cuando hay deslizamientos de muchas hectáreas, se construye el túnel por detrás del deslizamiento, un túnel que abata los niveles freáticos, que disminuya las presiones de poro o las elimine totalmente. La galería de drenaje. Otro sistema de drenaje son los pozos de subdrenaje. Pozos en que se hace un gran pozo y en el fondo del pozo se hacen drenes horizontales. El pozo puede tener 3, 5 metros de diámetro, pero en el fondo del pozo se perforan drenes horizontales para aumentar la eficiencia del pozo vertical.
pozos verticales para drenaje, pozos de gran diámetro con drenes horizontales dentro del pozo, posiblemente con un sistema de bombeo o eventualmente con un subdreno horizontal que actúa como salida del agua del pozo colector de drenaje. Aquí lo vemos desde arriba, mucha agua subterránea, un pozo revestido. Los drenes horizontales, ustedes ven los grandes volúmenes de agua que cortan los drenes horizontales y de alguna forma tenemos una salida de drenaje hacia afuera. O sea, el pozo de drenaje tiene en su fondo un dren de salida, o sea, que también se perfora dentro del pozo de drenaje. Los pozos de drenaje también son muy eficientes para abatir grandes alturas de niveles de agua subterránea, como lo ven acá en esta diapositiva. Tenemos 2, 4, 6, 8, 9 subdrenes horizontales en abanico, un sistema radial horizontal, recogen el agua, la llevan al pozo y un sistema de salida del pozo por medio también de dren perforado o un sistema de salida perforada. Estarían además los pozos propiamente dichos, pozos para extracción de agua, construidos no para abastecimiento de agua, sino construidos para abatir los niveles freáticos. Muy utilizado en grandes deslizamientos. A veces a esos sistemas de pozo de gran diámetro tienen un sistema de drenaje en sifón. Pantallas de drenaje. Pozos de drenaje. Galerías de drenaje. Pozos de bombeo de agua con objetivo de drenaje. A veces combinados con drenes de penetración. Los drenes de penetración son elementos muy útiles dentro de estos sistemas de pozos para estabilizar grandes deslizamientos. Es muy común en este momento en Colombia construir pozos de drenaje con drenes horizontales. Como por ejemplo este, en la ciudad de Barranquilla. El subdrenaje es muy útil, permite estabilizar taludes, pero requiere de ingeniería, requiere de análisis y diseños detallados para obtener resultados exitosos. Muchas gracias.